capítulo 3, versículo 13 al 20. Vamos a leer ese párrafo de las Sagradas Escrituras en esta mañana. Y les invito a que nos coloquemos de pie por un momento para estar leyendo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La largura de día está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío de los cielos. Aleluya. En esta mañana el mensaje es titulado las dos clases de sabiduría. Dos clases de sabiduría. La palabra del Señor nos enseña claramente, habla de una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. ¡Qué bueno! A través de este pasaje podemos encontrar que la sabiduría divina rinde los más ricos tesoros descritos en los versículos 14 al 18, como se menciona: ganancia, largura de días, riquezas, honra, caminos deleitosos, paz, vida y dicha. El Salomón indica aquí que la sabiduría es fundamental para toda la vida. Ahora bien, mis amados hermanos, tenemos que hacer una diferencia sobre lo que es sabiduría y lo que es inteligencia. El texto de la bienaventuranza nos dice que bienaventurado o dichoso el hombre que haya la sabiduría, pero que también obtiene la inteligencia. Son dos cosas muy diferentes. La sabiduría es diferente a la inteligencia. Podemos decir que la inteligencia tiene que ver con el conocimiento, el conocer las cosas, pero la sabiduría tiene que ver más con los valores y la aplicación de ese conocimiento que tenemos para que las cosas puedan darse como es debido. Según las Sagradas Escrituras, existen dos clases de sabiduría: una sabiduría humana o terrenal, y existe también la sabiduría divina o la sabiduría que viene de Dios. Por eso el tema se llama las dos clases de sabiduría. ¿Y en qué radica la sabiduría humana de la de Dios? Claro, hay una diferencia muy marcada y muy grande. La diferencia radica o está en la fuente donde procede a la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría, tanto terrenal como celestial, son diametralmente opuestas, o sea, que son diferentes, y cada una de ellas se identifica por la conducta, las obras y las acciones. Por eso es importante nosotros analizar y entender sobre el tema de la sabiduría y las dos clases de sabiduría, para poderla comprender y entender. El Señor mismo dice bienaventurado, ¿verdad? Es dichoso la persona que encuentra la sabiduría, pero también la inteligencia. Es importante. Hay personas que son inteligentes. Hay mucha gente que es inteligente,
son sabias. Hay personas que son pero no son sabias. ¿Cómo así, pastor? Bueno, hay gente que puede saber que el cigarrillo, por ejemplo, es malo, que el cigarrillo es malo, pero no tiene la suficiente sabiduría para dejarlo. Hay personas que saben que el alcohol es malo para la salud, que destruye el cuerpo humano, sin embargo no son sabios. ¿Para qué? Para dejar el alcohol. Y así podemos enunciar muchas cosas. Hay personas que tienen una inteligencia tremenda, son capaces de coger un carro, desarmarlo pieza por pieza, volverlo a colocar. Eso es la sabiduría para manejar su familia, no tienen la sabiduría para manejar su hogar, porque aunque ganan mucho dinero, a la semana, al domingo, están en la cantina gastándose casi el 80 o más % de su trabajo. No son sabios, tienen inteligencia, mas no son sabios. Y por no ser sabios, eso los puede llevar a la derrota y a la destrucción. Por eso es que la palabra nos está diciendo que esa sabiduría es mejor que todo el oro. Es mejor que toda la plata que podamos encontrar. Y que no solamente es mejor que la plata y el oro y que las piedras preciosas, sino que produce unos frutos maravillosos, unos frutos especiales. Esos frutos son los que menciona aquí la palabra: largura de días, está la riqueza, está la honra, está el deleite en Dios, pero también está la paz. Todas esas cosas, dice: bienaventurado el hombre que retiene la sabiduría. Miren una cosa, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, dice la palabra que 5 de ellas eran sabias y 5 eran, ¿cómo? Insensatas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Todas tenían un conocimiento, todas tenían el conocimiento de que el Señor venía. Todas esperaban al esposo, ¿verdad? Y todas prácticamente que como que se prepararon para el momento. Pero aunque eran inteligentes, todas eran inteligentes, había una que no solamente eran inteligentes, sino sabias. Había otras 5 que eran inteligentes, pero eran insensatas, no eran sabias. Y precisamente cuando se llegó el momento y la hora de venir el esposo, escucharon una voz: allá viene el esposo. Y todas prepararon sus lámparas, ¿verdad? Estaban ahí alertas, se cabecearon un poco, pero era como una alarma. Sin embargo, las insensatas le dicen a la sabia: danos de su aceite para que no nos falte, para que no nos apaguen nuestras lámparas. La sabia, con su sabiduría, le dice: mire, para que no le falte a ustedes y nos falte a nosotras, es mucho mejor que ustedes vayan y compren para que no les haga falta. Pero precisamente ellas, al salir a buscar el aceite, cuando regresaron, sucedió que las sabias entraron. Llegó el esposo, las sabias entraron, mas ellas se quedaron fuera. Tocaron la puerta y ya no había más oportunidad, porque el Señor dijo: yo no las conozco. Yo no las conozco. Por eso es importante analizarlo, amados hermanos. En el libro vamos a mirar un texto bíblico importante que tiene que ver con Santiago capítulo 3, los versículos 13, donde está descifrado las 2 clases de sabiduría. Ahí se describe claramente la sabiduría humana y la sabiduría divina. Santiago, la epístola del apóstol Santiago, está después del libro de Hebreos, en el capítulo 3, los versículos 13 al 19, nos dan la indicación sobre la sabiduría. Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus
obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Según las Sagradas Escrituras, podemos encontrar entonces dos clases de sabiduría: la humana o la terrenal y la divina. Por eso se describe claramente la diferencia. ¿Cómo es la sabiduría humana? ¿Cómo es la sabiduría terrenal? Es una sabiduría sin humildad. Es una sabiduría donde el corazón de las personas está llena de celos amargos. Es una sabiduría donde las personas tienen el corazón lleno de contención, de contienda, de mentiras, jactancia, y mienten contra la verdad. Esa es la sabiduría humana. Esa sabiduría no desciende de lo alto. Es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Hay mucha perturbación en ello. Por eso es que podemos decir que, una vez más, que hay personas que tienen un conocimiento de muchas cosas, pero no son sabias. No son sabias. Una persona o un creyente, por ejemplo, sabe que la mentira lo puede llevar al infierno. Él lo sabe, tiene ese conocimiento. Un cristiano sabe que el adulterio es malo. Un cristiano sabe que el adorar imágenes es malo, es prohibido, es un pecado. Sin embargo lo saben, ¿sí? Pero no ponen en práctica el conocimiento. Por eso son tal vez inteligentes, pero no son sabios. Ahí está la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. Ahora, lo que Dios demanda y quiere de nosotros es que seamos tanto sabios como inteligentes. Eso sí es verdad. Dios demanda de nosotros que no solamente seamos inteligentes, sino sabios también. Por eso se habla de una sabiduría terrenal. Lo que el escritor quiere decir aquí, hablando de terrenal, es que esa sabiduría humana se contrapone a lo que Dios origina en el cielo. La sabiduría terrenal no es espiritual. Por eso las Sagradas Escrituras dicen en 1 Corintios 2:14: el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. O sea, una persona muerta espiritualmente no entiende las cosas de Dios. Parece que las cosas de Dios le son ¿qué? Una locura. No las entiende, no las comprende. Él carece de la sabiduría celestial. Están muertos espiritualmente. Son incapaces de comprender. Por eso se habla de una sabiduría terrenal. Gente que es muy inteligente, pero ¿de qué le sirve esa inteligencia si no es sabio? ¿Ah? ¿Cuántos hogares no hay destruidos porque falta sabiduría? Aún la misma palabra del Señor lo dice, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La mujer que es sabia, hay mujeres que son inteligentes, pero no son sabias. Hay mujeres que son sabias e inteligentes. Esa es la clase de mujer que se requiere en los caminos de Dios. Que esa mujer sea inteligente, que tenga conocimiento, puede ser que sea un conocimiento de la palabra, sea que tenga un conocimiento secular en alguna área, o sea psicólogo, doctores, en fin, no importa cuál sea el conocimiento
secular que tengan o teológico que tengan, se requiere que además del conocimiento seamos sabios, se tenga mucha sabiduría. Eso es importante. Por eso la sabiduría humana la describe el apóstol Santiago como terrenal, pero no solamente la llama terrenal, dice de esa sabiduría que también es como animal. Animal. ¿Qué quiere decir eso? Que está limitada a la tierra. Porque, en otras palabras, los animales no pueden subir al cielo, ¿verdad? ¿Quiénes serán salvos? Los hombres, ¿verdad? Los animales, el burro, la vaca, eso no, eso Dios lo puede crear de otra manera. Es animal. Ahí está, estamos en el texto y en el contexto de Santiago. Esa sabiduría es terrenal, pero también es animal, o sea, es limitada a la tierra. Se caracteriza o es caracterizada por un corazón no santificado. Por eso habla de terrenal. Hay una frase que se ha venido acuñando: cristiano que se respete huele a cielo, cristiano que huele a tierra no es bueno para el evangelio. Cristiano que se respete no huele a tierra, sino que debe oler a cielo. Por eso estamos entendiendo que la sabiduría humana es terrenal, pero también es animal. Pero no solamente describe como terrenal y animal, se describe que también es una sabiduría demoníaca o diabólica, ¿verdad? Ahí no está en el texto. Yo no estoy exagerando ni diciendo otra cosa. El texto nos está diciendo que esa sabiduría del hombre, esa sabiduría humana, no solamente es terrenal, no solamente es animal, sino que también es diabólica. ¿Por qué es diabólica? Hombre, porque las personas viven en la mentira. Y al vivir en la mentira, sabemos nosotros que la mentira se encuentra su origen ¿en quién? En el padre de mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás. O sea, cada vez que un creyente está mintiendo, está usando una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque la mentira no va con los sabios. Nunca. Por eso Dios nos enseña que debemos ser sabios e inteligentes, porque de esa manera vamos a agradar a Dios. Las personas que viven en la mentira no pueden agradar a Dios. Y es diabólica porque es mentirosa, porque la gente vive en el engaño, vive engañada. Por eso es que en el contexto dice, es que esa sabiduría, donde está esa sabiduría, lo que hay ahí es perturbación, lo que hay ahí es celo, lo que hay ahí es contención, lo que en ese hogar, en esa familia hay son contienda, hay celo, hay perturbación y toda obra perversa. Los hogares a veces se destruyen, los hogares a veces se acaban, es precisamente porque falta sabiduría, no por falta de conocimiento. La gente tiene conocimiento, que bueno agarrar al uno, que bueno agarrar al esposo, que bueno agarrar a la esposa, que no deben digamos, del uno al otro no deben de negarse. Todo eso lo sabe cada uno en particular, pero muchas veces no hay sabiduría para manejar el hogar, para manejar la familia, para manejar los negocios. Hay gente que a veces fracasa porque es inteligente, pero no es sabia. ¿Aló? Eso es importante analizarlo, amado hermano, para que usted vaya entendiendo a qué atenerse. Ahora, la Biblia sí me enseña a mí algo muy importante. En el libro de Proverbios, capítulo 30, los versículos 24, la Biblia nos enseña que hay 4 cosas que son muy pequeñas en la tierra. 4 cosas son muy pequeñas en la tierra, pero las mismas son más sabias que los sabios. Oiga, tremendo, ¿no? Sí, esa cita es de Proverbios 30, verso 24 al 28, donde se describe que hay 4 cosas muy pequeñas, pero que esas 4 pequeñas cosas son mucho más sabias que los mismos sabios. Y describen por qué son sabias esas cositas pequeñas. ¿Y cuáles son esas cosas pequeñas? ¿Cuáles son las cosas más pequeñas de la tierra? La
Biblia dice que son 4. Las hormigas es una. Y la hormiga es un pueblo, dice, no fuerte, pero en el verano prepara ¿qué? Su comida. Eso quiere decir que las hormigas son más que inteligentes, son sabias. Y no lo dijo cualquiera, lo dijo el más grande de los sabios. El hombre que tuvo una sabiduría inmensa fue el que se atrevió a decir: hay 4 cosas pequeñas en la tierra que, aunque son muy pequeñas, son más sabias que los mismos sabios. Las hormigas están en segundo lugar. Los conejos, un pueblo nada esforzado, pero dice que pone su casa ¿dónde? En la piedra, allá guardada, escondida, donde nadie lo toca. Es muy raro encontrarse una cueva o un nido de conejos. Se encuentran, pero ellos allá herméticamente están metidos. Son muy sabios. La tercera cosa son las langostas. Esas langostas no tienen rey, pero dice que salen todas por cuadrillas. Tremendo. Tienen sabiduría para manejar las cosas. Y la cuarta cosa de la que habla aquí el sabio Salomón son las arañas o la araña, que atrapa con la mano. Uno la puede atrapar con la mano, pero dicen que está ¿dónde? En el palacio del rey. Está en el palacio del rey. Está en el palacio del rey. O sea, 4 cosas pequeñas que son más sabias que los mismos sabios. Hay gente que dice: es que no sabe, tú eres inteligente, pero a veces no es necesario. ¿Cuánta imprudencia se comete a veces? La persona se cree tan inteligente que termina embarrándola porque no es sabia. Hay personas, la sabiduría comprende lo que es la prudencia, por ejemplo. Hay personas que no son sabias y las cosas las dicen delante de personas que no tienen que ver con el problema. Ejemplo, un creyente aquí se dice algo de la iglesia y allá delante de los impíos lo habla, lo dice. Esa persona no es sabia, no es prudente, porque la prudencia hace parte de la sabiduría. Amén. Cuando usted está contándole cosas de la iglesia a otra persona, o está chismoseando o hablando mal del otro, usted no está siendo sabio. Usted lo que está haciendo es inteligente, pero para el mal. ¡Salud! Usted está siendo inteligente, pero para la maldad, para el engaño y la mentira. Para eso está siendo inteligente, pero usted no es ningún sabio ni ninguna sabia. El hombre sabio, la mujer sabia, habla rectamente, habla la verdad, llama a cuenta a quien tiene que llamar cuenta, pero no se pone a vociferar por allá ni a hablar mal de nadie. Si tiene algo que decir a esa persona, la llama de frente: venga acá, yo tengo un problema con usted, yo no estoy de acuerdo con usted, mire lo uno y lo otro, pero ¿qué tiene que hablar con otro lo que no debe hablar? Eso se da para chisme, para murmuración, para contienda y para dañar las relaciones del uno para con el otro. Y cuando esto sucede, esa sabiduría no viene de Dios, esa sabiduría no viene de lo alto, esa sabiduría es animal, diabólica, demoníaca y terrenal. Yo no sé qué clase de sabiduría que usted tiene. Yo no lo sé. Usted mismo te puede estar en esta mañana diciendo: uy, Dios mío, yo no lo sabía. Bueno, lo está sabiendo en esta mañana, para que entendamos que Dios quiere hombres y mujeres sabios, no solo inteligentes, sino que seamos sabios e inteligentes también. Entonces hay una diferencia marcada entre la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento. La sabiduría tiene que ver más con los valores, con los principios. Ya que el conocimiento es la acción de conocer, de saber, es la idea que usted tiene de una persona, de saber de una persona o de unas cosas. Y la sabiduría va más allá. La sabiduría es más fuerte. La sabiduría es más profunda de lo que usted se imagina. Ahora, la gente con esa clase de sabiduría terrenal, ¿cómo actúa? ¿Para qué usa la gente la sabiduría que tiene? La terrenal, estamos hablando de la terrenal. ¿Saben para qué? Para causar daño a otros, para causarse daño a sí misma. Son personas muy inteligentes, pero para defraudar, para robar, para engañar, para mentir y para derramar sangre
inocente. Esa clase de sabiduría es animal, terrenal y diabólica, y tiene consecuencias muy dolorosas, terrible. O sea, que hay gente que es sabia pero para la maldad, es sabia para la maldad, está buscando la forma de acercar al otro, está buscando la forma de cómo robar, de cómo maquillar las cuentas, de cómo maquillar alguna cosa y hacerle la maldad y robar el dinero o robar otras cosas. Son más que una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Son mentirosos, son mentirosas. Las personas que usan la mentira para engañar a otro están del lado de ¿quién? El diablo, claro está. Así que decirlo, porque el diablo es un padre de mentira. Él es el engañador, el estafador, el robador, el ladrón. Ese es el personaje. Y cuando usted lo emula a él, cuando usted hace lo que él hace, usted está del lado de él. Pero cuando usted adquiere sabiduría y usted adquiere inteligencia, entonces se puede decir, usted está caminando en rectitud, usted está caminando como debe caminar, usted está en lo que está en el camino verdadero. Por eso es que uno no puede dejarse engañar, ni por la filosofía hueca de este mundo, ni por lo que otros dicen, ni por las teorías que otros dicen. Hay gente que se deja llevar por el conocimiento porque otro dijo que no iba a hacer aquello, o porque aquello era diferente a lo otro. Eso hace. Mas yo debo hacer lo que Dios dice y lo que la palabra de Dios dice. Usted como sabio, yo y usted como sabio, debemos poner en práctica la palabra de Dios. Aleluya. Eso es sabiduría. Eso es tener conocimiento y sabiduría. Por eso es que la Biblia dice que la sabiduría de este mundo, la sabiduría de este mundo, dice la palabra, es insensatez para con Dios. Escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Oiga, tremendo. ¿Sabe por qué? Porque la persona insensata, la persona que no es sabia, le falta el buen juicio, le falta la prudencia, le falta la madurez. Hay gente que actúa antes de pensar, ¿sí? Antes de pensar actúa. O sea, hay inmadurez. ¿Cuántos creyentes mismos no podemos ser inmaduros? Somos inmaduros para muchas cosas. Y cometemos errores porque no estamos actuando con sabiduría, porque tal vez nos hace falta sabiduría. Y la Biblia nos enseña a nosotros que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Debe pedírsela a Dios, que se la da sin reproche, dice el Santiago. Si nos hace falta sabiduría, debemos ir a Dios a pedirle que nos dé sabiduría para manejar los negocios, sabiduría para manejar el hogar, sabiduría para manejar un asunto, sabiduría para todas las cosas. Se necesita sabiduría, no solamente inteligencia. Hay que usar la sabiduría para poder actuar de esa manera. Entonces hay personas que de esa manera engañan, muchos que contaminan a la iglesia, creen que pueden destruirla por medio de la sabiduría humana, del conocimiento humano, creen que pueden destruir a la iglesia con doctrinas erradas. Hay doctrinas del diablo, hay doctrinas que van contrario a la palabra. Toda doctrina que vaya en contra de la palabra de Dios es animal, diabólica también. Toda clase de doctrina que usted pueda escuchar y que no va de acuerdo a la palabra de Dios, que no se sujeta a la palabra de Dios, esa doctrina o esa filosofía es animal, diabólica y terrenal. Porque la mejor sabiduría la encontramos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! La sabiduría que viene de lo alto. Por eso es importante hacer sabios, amado hermano. Usted tiene que ponerse las pilas, porque aquí usted no me va a decir, a mí nunca me dijeron que yo tenía que ser sabio. Yo no sé cómo es eso. Para eso estamos aprendiendo, para que usted no solamente tenga el conocimiento, no sea solamente inteligente para retener el conocimiento, sino que sea también sabio para poner en práctica ese conocimiento. Aleluya. Poner en práctica el conocimiento de la palabra. Si la Biblia nos enseña a nosotros que yo no debo mentir, yo tengo el conocimiento, pero tengo que aplicar ese conocimiento para poder ser sabio. ¿Cómo lo aplico? No mintiendo. Si la Biblia me enseña que yo no debo robar, entonces yo
porque hay gente que es inteligente para el mal. ¿Sí? Le roba los diezmos, se roba las ofrendas, le roba el vecino, se roba la gallina, se roba el pantalón, se roba eso es una sabiduría animal diabólica. Gente que le han vendido doctrina, que ya no se puede ayunar, que ya no se puede bautizar, que ya no se debe llamar. Esas doctrinas son del diablo, esas doctrinas no son de Dios, esas doctrinas vienen del mismo infierno. El hombre las ha creado para destruir la comunión del uno con el otro. El hombre las ha creado para destruir los hogares. El hombre las ha creado para destruir a la gente, para poner el uno contra el otro, para que la gente se mate. Pero la sabiduría que viene de lo alto es diferente. Aleluya. Y hemos hablado un poco de la sabiduría humana, pero vamos a ir a la otra parte que tiene que ver con la sabiduría que viene del cielo. La sabiduría que viene del cielo, se lo descrito en Santiago capítulo 3, donde habíamos iniciado. Encontramos que esa sabiduría que viene del alto, primeramente es que es pura, después es pacífica, después es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está descrito en el mismo texto de Santiago, de lo contrario a la sabiduría humana, lo contrario a la sabiduría terrenal. Entonces tenemos la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de lo alto. En el mismo texto capítulo 3, los versículos 17 dicen: la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿cómo? Pura. Segundo, pacífica. Luego, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tremendo lo que dice la palabra del Señor, porque de esta manera podemos entender que hay una gran diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de arriba de lo alto. Eso cuando dice que la sabiduría que desciende de los cielos no es una sabiduría como pura. ¿Qué quiere decir eso, que es una sabiduría pura? Lo que quiere decir que está libre de todo engaño. Ojo con eso. La sabiduría es pura. Esto quiere decir que está libre de engaño, en contraste con la terrenal, que está llena de error, de mentira, de hipocresía. En otras palabras, la sabiduría pura es inmaculada. Y no solamente que es inmaculada, sino que es incontaminada. Así como Cristo es puro, la sabiduría que desciende de lo alto también es pura. Aleluya. La sabiduría que viene de lo alto es pura. No tiene, cuando uno dice, bueno, ¿qué es algo puro? Algo puro es aquello que no tiene ninguna clase de ¿qué? De contaminación. No tiene absolutamente nada de contaminación. Por eso es pura la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría humana es contaminante, es destructiva y también es pacífica. ¿Sabe por qué la sabiduría que viene de lo alto es pacífica? Es en contraposición a la contienda de la sabiduría terrenal. Mire, la sabiduría terrenal se pone a pelear el uno con el otro. Que yo tengo la razón, que tú tienes la razón, que uno lo dijo, que yo dije, que lo uno, que lo otro. Pero la sabiduría de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque ese no entra en la contienda. La sabiduría que viene de lo alto no entra en la contienda, sino que es una sabiduría que tiene un temperamento controlado y se manifiesta en paz. Hermano, mucho lo siento, yo no quiero pelear con usted. Hermano, mucho lo siento, yo no me quiero disgustar con usted, pero vamos a aclarar las cosas. Una cosa es lo que usted diga, otra cosa es lo que yo digo. Vamos a la palabra o vamos a buscar a un tercero que nos ayude a descifrar este asunto, pero así no podemos estar en contención. Porque cuando estamos siendo contenciosos, cuando nos estamos peleando uno al otro, y dime que yo te diré, ahí no hay sabiduría de lo alto, ahí lo que hay es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero la persona sabia dice, un momentito, hermano, a mí no me vengan con tiempo. Si usted dice eso, vamos a aclarar y vamos a hablar con la hermana o con el hermano a ver qué pasó. Sí, para aclarar las situaciones, porque es que a veces no actuamos con sabiduría, no actuamos con madurez, sino que actuamos con la sabiduría, pero la terrenal, y eso es peligroso. Pero no solamente es pacífica, dice que la sabiduría que viene del cielo es amable. O sea, la persona que es amable
amable, es justa. Y no solamente justa, es una persona razonable y considera las opiniones de los demás. Reúne todos los hechos antes de dar una opinión sobre algo. Antes de decir, eres culpable, primero reúne los hechos para tener una base. Hemos tenido base, aquí hay 1, 2, 3, 4, así como cuando una persona comete un homicidio, le va buscando por qué es culpable, cuáles son las cosas que lo llevan a ser culpable. Entonces es amable la sabiduría que viene de arriba de lo alto, porque es justa, es razonable. Y además de eso, primero reúne los hechos antes de dar una opinión. Y no solamente eso, sino que evita ponerse en primer lugar. Evita ponerse en primer lugar. Y siempre considera que otros son mejores que él. Yo debo admitir, yo debo reconocer y lo admito y lo reconozco. Hay gente mejor que yo. Hay gente que predica mejor que yo. Hay gente que enseña mejor que yo. Hay gente que tiene más conocimiento que yo. Amén. Yo debo admitir eso. Yo no debo de ser sabio en mi propia opinión, porque él sabe lo todo. El sabio es el que se hace sabio en su propia. Hay gente que es sabia en su propia ¿qué? Opinión. Cree que todo lo sabe, cree que él es el único que lo puede hacer, cree que todos los demás están equivocados y que él solamente tiene que la razón. Eso es ser sabio en su propia opinión, y eso también es actuar de una manera con una sabiduría animal, diabólica y terrenal. Porque la sabiduría que viene de lo alto, la de Dios, además de ser amable, pacífica, es benigna, es benigna. ¿Eso qué quiere decir? Es dócil. Es una sabiduría en contraste a la sabiduría terrenal. Esto quiere decir que el hombre sabio, es capaz de escuchar sugerencias. El hombre sabio es capaz de escuchar a los demás, el consejo de los demás, que no lo quiera poner por obra, pero es capaz de escuchar a uno y al otro para ver qué hay. Escucha sugerencias, y no solamente escucha sugerencias, sino que la persona está dispuesta a recibir o aceptar exhortaciones y también concesiones, dispuesta a ceder ante los demás, sin rencor, sin resentimiento, sin amargura, sin discusiones. Y no solamente eso, una persona con esta calidad es enseñable, se deja enseñar, porque ese es otro problema de la gente que usa la sabiduría humana. Dice, yo no necesito ser enseñado, yo no necesito ir al seminario, yo no necesito, ya eso me lo sé. Yo no necesito ir a la escuela de liderazgo de impacto 2. Yo no necesito ir a la escuela de guerra espiritual, de confrontación espiritual 2. Ya yo eso me lo sé. Yo sé más que esa gente, yo sé más que ese. Hay gente que dice, yo estoy mejor que un poco que van a la iglesia. O sea, se hacen sabios en su propia opinión. Están usando una sabiduría humana, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios es sabia, dice, yo admito que me equivoqué, yo admito que tengo un error, yo reconozco que hay gente mejor que yo reconozco que alguien me dio un consejo y yo lo puse en práctica, yo reconozco que me ayudó el consejo de fulano, de sultano. Eso trae bendición. Se es enseñable, la persona recibe el consejo, pero hay gente, como dijo alguien, ya no le entra ni el cuento de Caperucita Roja, hay gente que ya no le entra nada, hay gente que está bloqueada hace rato, no le entra nada. Es como cuando uno echa el agua a una piedra, en el momento se moja y luego otra vez queda vuelve dura y seca. Así hay personas en el mundo entero, va Dios dándole la palabra, recibe la palabra y nada, no hay cambio, no hay transformación. La palabra lo martilla y está tan duro que no se revienta. Terrible, ¿verdad? Porque está herméticamente cerrado, porque se ha protegido, ha hecho un caparazón de tal manera que se cree que él sabe todo, que ella sabe toda, que él no necesita de nadie. Está bien equivocado el que habla así, está equivocado aquel que actúa así. Yo necesito escuchar el consejo de cualquier creyente, yo necesito escuchar a alguien, tal vez tenga razón en lo que me está diciendo, tal vez tenga razón en lo que yo puedo mirar de él, yo debo escucharlo. Y esa es la sabiduría que también dice es benigna, y no solamente es benigna,
misericordia. Y no solamente llena de misericordia, está llena de buenos frutos, está llena de comprensión, sin incertidumbre, es imparcial por cuanto es verdadera, sin hipocresía, es sincera, siempre dice la verdad, es honesta, sencilla, transparente. Habla de que es una sabiduría como misericordiosa y de buenos frutos. Una persona misericordiosa es aquella persona que también siente amor por otra persona, que también siente compasión por otro, lo ayuda, lo levanta, y si la persona no quiere, se deja a un lado, pues porque Dios trate con la otra, pero uno busca manera de ayudar. Un espíritu de mansedumbre ahí para llevar a esa contienda. Sí, porque hay gente que uno va a hablarle y está a contender. Es que la Biblia también dice, ¿sabes que es una de ¿por qué es una lista? Y entonces entra en una contención y no se dejan ayudar. Se bloquean. Están cerrados herméticamente. Por eso es importante analizar que la sabiduría que viene de arriba es misericordiosa y da que sus frutos, y no un fruto cualquiera, son frutos buenos. Por ejemplo, habla verdad, hay gozo, hay alegría. Sí, son frutos dignos de arrepentimiento, como dicen las Escrituras. Hay un fruto maravilloso. Esos frutos se pueden ver en la transparencia. Esos frutos se pueden ver en la sencillez. Esos frutos se pueden ver reflejados en la honestidad. Esos frutos se pueden ver reflejados en los valores y principios como la verdad, el amor, es decir, todos estos principios fundamentales en la vida del cristiano. Por eso un cristiano que se respete es sabio. Cristiana que se respete debe ser sabia, inteligente y sabio. Y si no lo somos todavía, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque estamos en el camino, estamos aprendiendo, estamos preparándonos, estamos capacitándonos para ser mejores hombres y mujeres de Dios. Amén. Entonces, cuando tú eres sabio, la sabiduría que proviene de Dios produce buenos frutos. Los sembradores son aquellos que hacen la paz, no la guerra, que andan en los senderos de sabiduría que proviene de Dios. Sabes que cuando tú eres sabio o eres sabia, tú estás capacitado para elegir siempre el bien. Salud. Cuando tú eres sabio o sabia, tú siempre estarás capacitado para elegir siempre el bien. Mire, por muy atractivo, ojo con lo que voy a decir, por muy atractivo que el enemigo te presente lo malo, por muy tentador que el diablo te presente lo malo, sabes tú, cuando tú eres sabio, tú te vas a inclinar por lo correcto delante de Dios. Amén. Ejemplo, así sencillo para tenerlo contento. Hay creyentes que dicen, no, hoy es el día domingo, el día del Señor, ¿verdad? Y dicen, no, hoy me van a pagar triple el día. Ahí se van para pagar triple el día y pierden más, 6 veces más de los triples que le pagaron. ¿Por qué? Porque no son sabios, son inteligentes para adquirir dinero, pero son sabios para agradar a Dios. Se van, vienen de la escuela dominical, vienen del servicio, vienen de la palabra, que es lo que los está alimentando, lo que les está ayudando a crecer, a desarrollar, y vienen vacíos, tan vacíos, no dan nada, se quedaron estancados, se quedaron ahí durante un tiempo. ¿Por qué? Porque no están siendo sabios, sino que están siendo inteligentes, pero para la maldad, siendo inteligentes para hacer lo contrario a lo que la Biblia ordena. Cuando un creyente en el día del culto, en el día del servicio, le da lugar a otras cosas antes que a Dios, le está desbancando a Dios hasta cierto punto. Y especialmente los domingos. Yo no puedo despreciar el culto del domingo en la mañana, especialmente por ir a ver un partido de fútbol. Yo no lo puedo despreciar por irme a la playa. Yo no puedo despreciar el culto a Dios por irme allá a hacer algo que no debo hacer. Que estaba allá montado en un cerro y se le cae una piedra y le corta la pierna. Entonces el problema es más grave. ¡Aló! ¿Qué tal que se ahogue allá en el mar? El problema es más grave. ¿Qué tal que le pase algo? Entonces, amado hermano, no seamos solamente inteligentes, sino que debemos ser sabios. Sabios para el bien, no sabios para el mal. Esto es lo que la palabra de Dios nos declara sobre la sabiduría de Dios, que es una sabiduría que nos capacita para elegir siempre el bien. Por muy atractivo que el enemigo te presente lo malo, por ejemplo,
si el creyente cae en eso que está pasando, no es sabio. Es inteligente, pero para el mal. Hay gente que es inteligente para robar. Por eso hay tanta corrupción en nuestro país. Porque no todos los políticos, pero hay políticos que se roban los recursos de la nación, que se roban los recursos de un pueblo, de una nación, de un pueblo, de una ciudad. ¿Por qué? Porque no son sabios. Y si son sabios e inteligentes, pero para la maldad, no para el bien. La sabiduría, amados hermanos, ¿saben qué? La sabiduría, dice la Biblia, que es un don de Dios. ¿Cuánto lo creen? La sabiduría es un don de Dios. Es un don que da el Espíritu Santo también. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, dice la palabra: a unos dio Dios palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, a otro don de milagro. Bueno, ahí está, ahí se describen todos los dones que Dios le ha entregado al creyente. Pero especialmente en el capítulo 12 de 1 Corintios 12, 8, se dice que ahí encontramos que el don de ¿qué? De la sabiduría. El don de la sabiduría. Y no todos lo tenemos. Muchos lo tenemos, pero no todos lo tienen. El don de sabiduría. Pablo dijo: yo quiero que todos puedan orar y pedir los mejores dones, que profeticen, que hablen lengua, pero yo les muestro un camino mejor, que es el del amor. Pero él hablaba antes de los dones, que el creyente puede pedirle a Dios los dones. Señor, dame los dones, aunque el Espíritu Santo es el que reparte los dones a cada uno como él quiere. Pero también es bueno pedirlo, porque Dios también se mueve en eso de que uno le pueda pedir un don en especial. La sabiduría es un don de Dios. ¿Dónde lo dice? 1 Corintios 12, 8. Está el don. Pero ¿saben para qué sirve el don de la sabiduría? ¿Saben para qué? Vamos a leer un texto que está en Job, capítulo 12, versículo 13 también. Les estoy dando algunas citas para que los que están tomando nota lo puedan anotar y ayudarse con sus escritos en casa. Ya les dije de 1 Corintios 12, 8, pero quiero leer lo que dice Job, capítulo 12, versículo 13. Dice Job 12, 13. Dice el versículo: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Ahí dice: con Dios está ¿qué? La sabiduría y el poder. O sea, Dios es muy sabio. Y no solamente dice: suyo es el consejo y la inteligencia. Tremendo. Y precisamente entre los hombres con sabiduría que Dios usó, hay muchos hombres que Dios usó en la sabiduría. Tenemos el caso de José, tenemos el caso de Salomón, tenemos el caso de Moisés, de estos hombres que Dios usó con sabiduría, el caso de Daniel. Pero ¿saben una cosa? Que el don de sabiduría es útil, amado hermano. Se lo decía a los del equipo de liberación en una de las enseñanzas, les compartía sobre el don de sabiduría y les decía: el don de sabiduría es útil. ¿Para qué es útil el don de sabiduría? ¿Sabe para qué? Para interpretar sueños e interpretar visiones. Tal vez usted no lo sabía, pero el don de sabiduría es útil ¿para qué? Para interpretar los sueños y las visiones que vienen de parte de Dios. Por eso 1 Corintios 12, 8 lo dice: el don de la palabra, o el don de la palabra de sabiduría. Entre las personas que manejaron el don de la sabiduría encontramos a José, a Daniel, a Sansón. En ellos se manifestó el don de la sabiduría en la interpretación de sueños y visiones. Por eso el don de la sabiduría es útil, muy importante para la interpretación de ellos. Recordemos que un día Job dijo de Dios, dicen que Dios se comunica a través de los sueños. De una u otra manera Dios habla al hombre cuando está dormido. ¿Cómo le habla? En visiones y sueños, ahí cuando cae. Dios le puede revelar, le puede mostrar, le puede hablar. Pero recordemos algo sobre el don de sabiduría.
espigas que no estaban cargadas. Y mandó a llamar a todos los sabios terrenales que tenía Faraón. Y ninguno de ellos le pudo interpretar el sueño a Faraón. Pero alguien se acordó de que había un jovencito, de que había un muchacho hebreo que había interpretado cierto sueño estando en un lugar, ¿sí? Y le dice: mándenme a llamar. Y llamaron a José. Y cuando José escuchó esto, comenzó a interpretarle el sueño a Faraón. Le dijo: Faraón, las siete vacas flacas que has visto ciertamente son 7 años de escasez que vendrán. Las 7 vacas gordas que has visto ciertamente son 7 años de prosperidad, de abundancia. Lo mismo pasa con las espigas. Y entonces, ¿qué me aconsejas tú, José? José sabiamente le dijo: Faraón, pues yo opino, y yo creo que Dios me está direccionando, que le diga a usted que en estos primeros 7 años, usted toda la cosecha que tome, los primeros 7 años, de aquí en adelante, pueda recopilar toda esa en los graneros, pueda usted tener toda esa cosecha, para cuando vengan los 7 años no haya escasez ni aquí ni en ninguna parte. Oh, esta palabra llegó al corazón de Faraón, la aceptó, era una palabra que venía directamente de Dios, era un consejo sabio. Y Faraón dijo: bueno, ¿quién mejor que se ponga al frente de esto que tú, José? Y lo colocó al frente. Tremendo, ¿verdad? Y comenzó José a trabajar sabiamente, haciendo lo que la interpretación del sueño había tenido. La interpretación del sueño comenzó a aplicar. Tenía inteligencia, pero tenía sabiduría, porque tenía el conocimiento de lo que iba a pasar. Pero no solamente se quedó con el conocimiento, sino que aplicó ese conocimiento para el bien de la nación y para el bien aún de la misma familia de él. Un hombre sabio. Y nosotros entendemos lo que hemos leído en el libro de Génesis, lo que sucedió después que se agotaron los 7 años de abundancia. Comenzó la escasez. Y ciertamente José había sido llevado a Egipto porque había sido vendido por un hermano. Estaba ya como esclavo, pero ya iba subiendo. Y llegó la época de las vacas flacas y se agotó la comida por todos los lugares. Y los israelitas que vivían en cierto campamento iban a Egipto a comprar. Ustedes conocen la historia que se presentó y muchos problemas allá. Pero la gente, ¿a dónde iba a buscar el grano? ¿A dónde iba a buscar la gente comida? ¿Iba a dónde? A Egipto. Todo porque se le ocurrió a un hombre, a un jovencito, un sabio, un hombre de Dios, un hombre con sabiduría de lo alto, de decirle al rey, al faraón: hagamos esto. Tremendo, ¿verdad? Ese es usar el don de la sabiduría. Ese es usar la palabra de sabiduría. Más que inteligencia, es el sabio. Interpretó el sueño de Faraón y lo colocó también. Ahora, no solamente fue este hombre el que pudo interpretar los sueños. Nosotros encontramos a Daniel cuando el rey Nabucodonosor vio una imagen de una mano que escribía y mandó a buscar a todos los sabios también que había, y resulta que ninguno le pudo interpretar esa visión. Acá no es un sueño, sino una visión. Por eso estamos diciendo que la sabiduría y el don de la sabiduría es útil. ¿Para qué? Para interpretar sueños e interpretar visiones. Y aquí Daniel vio una visión. En el capítulo 5, creo que de Daniel habla sobre la visión que él vio, y había unas frases, unas palabras allá que nadie las podía interpretar. Y ocurrió algo muy parecido. Trajeron a los sabios y nadie le pudo interpretar. Alguien dijo: aquí hay un hebreo. Oiga, los judíos, bendito sea el Dios, el pueblo judío es el pueblo más inteligente y más sabio de la tierra. Téngalo por seguro. ¿Saben una cosa hablando de esto? Es una nación con 8 o 10 millones de habitantes y tiene más premios Nobel que cualquier país que tenga 300 mil millones de habitantes. Tiene más premios Nobel por la inteligencia y la sabiduría dotada del Dios del cielo. Y tú y yo somos el Israel espiritual, y debemos tener no solamente inteligencia, sino sabiduría para actuar y para hacer las cosas bien para la gloria del Rey.
era un sueño profético. Los sueños proféticos tienen su cumplimiento en el tiempo acertado. Era un hombre sabio porque interpretaba los sueños, interpretaba las visiones, y de ahí que el faraón y Nabucodonosor quedaran contentos con esos hombres. Ahora, el don de sabiduría no solamente es útil para interpretar los sueños, sino que el don de sabiduría también es útil, ¿sabe para qué? Para gobernar. ¿Cuánto lo creen? Para gobernar, amado hermano. Es útil para gobernar. Allá en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, nosotros encontramos que Salomón, antes de ser el hombre que llegara a la cumbre, dice que él estaba orando a Dios, y en sus oraciones Dios lo había llamado para que fuese el rey, el que reemplazara a su padre David como rey de Israel. Pero él le dijo a Dios: Señor, yo no sé entrar, yo no sé salir, yo no sé cómo gobernar este pueblo, yo no lo sé. Yo necesito que tú me des sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Primera de Reyes, capítulo 3, en el versículo 5, encontramos lo que Salomón estaba pidiendo. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 dice: mas Salomón amó a Dios, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y dijo Dios: porque no has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes ni de otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aleluya. ¿Qué estaba pidiendo Salomón? Era un joven que iba a gobernar una nación, que tenía que direccionar una nación, pero él no sabía ni cómo entrar ni cómo salir. Es que uno, cuando está novato, uno no sabe qué hacer. Yo recuerdo cuando en la primera iglesia yo no sabía mucho cómo hacer una ceremonia religiosa de muertos. Y resulta que Dios me permite tener una experiencia donde hay 5 muertos que al mismo tiempo tengo que hacer la ceremonia. Ay, papá. Dentro de ellos era un creyente, el papá y 3 hermanos los habían matado en un mismo día. Y sin experiencia hice por primera vez la ceremonia, no de 1, sino de 5. Dios me ayudó. Novato, sí. Por eso es que uno necesita sabiduría para gobernar, para direccionar. Los pastores necesitamos mucha sabiduría para guiar el rebaño. Los maestros necesitan mucha sabiduría para disertar la palabra, para que la gente entienda la palabra.
necesita sabiduría para predicar la palabra. Se necesita sabiduría para interpretar. Se necesita sabiduría para muchas cosas. Y en este caso, la sabiduría que Salomón estaba pidiendo a Dios era ¿para qué? Para gobernar una nación grande. Oh, qué importante es en nosotros pedirle sabiduría para gobernar la casa, para gobernar algo, para un negocio, para muchas cosas. Se necesita la sabiduría. Entonces, el don de sabiduría no solamente es útil para interpretar sueños y visiones, sino que también es útil ¿para qué? ¿Para qué? Para gobernar. Para gobernar. Hombres sabios que supiesen. El mismo Moisés en algún día le pidió a Dios algo. Ya en Éxodo, en Deuteronomio capítulo 1 y Éxodo 18, encontramos nosotros que la nación de Israel también era tremenda, grande. Y Moisés le dijo a Dios: yo quiero que tú me des hombres sabios para aplicar ese conocimiento, entendidos, aquellos que tienen discernimiento, expertos para hacer algo tremendo. Porque allá en Deuteronomio capítulo 1, si alguien por favor lo tiene y me ayuda, Deuteronomio capítulo 1 versículo 13, y otro busca Éxodo 18, 13, donde encontramos primero que Moisés le pide a Dios algo. Moisés le pide a Dios porque es importante que nosotros podamos aprender de estos grandes hombres, de estos siervos de Dios que actuaron con mucha sabiduría para gobernar, para direccionar, para hacer las cosas bien. Necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto. Dice la palabra en Deuteronomio 1:13, lo que Moisés le dijo a Dios: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Quién está diciendo eso? Moisés. Le está pidiendo a Dios: dame de entre vosotros y de vuestras tribus, varones que sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Qué quiere decir esto? Hombres sabios. Esto es que supieran aplicar bien el conocimiento que tenían. Hombres entendidos. Esto es que tenían el discernimiento. Por tanto eran personas que podían juzgar las cosas. Y expertos, ¿qué quiere decir? Que gente experimentada, gente respetada, gente con experiencia. Nosotros no podemos colocar de líder a alguien neófito, porque puede que la vanagloria y el orgullo lo mate, o se equivoque demasiado, o deje las cosas tiradas. ¿Sabe que los neófitos se equivocan? Claro está, por su novatura, pero la persona que no está preparada, que no es sabia, deja tirado el trabajo, porque no es sabia. Está actuando según lo que la mente y el corazón le dicen. Está actuando según la sabiduría terrenal y no según la sabiduría que viene de Dios. Moisés le dijo a Dios: dame gente sabia, dame gente entendida, dame gente con experiencia, gente experta, gente que sepa hacer las cosas bien, gente que sepa direccionar, gente que sepa ahí guiar a los demás, porque hay gente que no sabe guiar a los demás. Hay gente que si le dan una iglesia la desbarata. Hay gente que si le dan 5 personas las barata y queda con uno o sin uno. Sí, porque no tiene el don, no tiene la sabiduría para gobernar, no tiene la sabiduría para direccionar. Y se necesita de mucha sabiduría para direccionar a la gente y a las cosas. Inclusive, aún el mismo Moisés, ya en el capítulo 18 de Éxodo, él era el que estaba al frente de todo lo que había que hacer. Y un día su suegro se dio cuenta y le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Yo te voy a aconsejar que tú busques personas que sean sabias, gente, hombres y mujeres con estas cualidades. Sí, hombres de verdad, mujeres de verdad, y ponlo de jefe de 50 de 100. Solo lo más complicado lo traen a ti, pero que ellos se encarguen de lo demás. Sabiduría. Se necesita sabiduría para dirigir una célula. Se necesita
sabiduría para guiar a un grupo de personas. Se necesita sabiduría para gobernar la familia. Se necesita sabiduría para colocar un negocio. Se necesita sabiduría para hacer las cosas bien. Se necesita sabiduría para administrar el recurso. Se necesita sabiduría para administrar el dinero, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no sabe administrar. Hay gente que puede ganarse 3 millones de pesos y no sabe cómo administrarlo. Y después dice, no me alcanza. Se puede ganar 20 millones de pesos que no le alcanzará nunca. ¿Sabe por qué? Porque no saben administrar, no son sabios. Hay gente que con el mínimo le queda aún plata para diezmar. Hay gente que con el mínimo paga lo que tiene que pagar, los servicios, la comida, y le da al Señor lo que tiene. ¿Por qué? Porque es una persona sabia, entendida, una persona que sabe cómo administrar. No va a comprar lo que no debe comprar. Hay gente que le gusta comprar cosas que no va a usar después. Invierte un dineral ahí, un vestido que después dice no me gusta, pero un aparato que después dice no me gusta. Hay gente que le gusta comprar cosas que son innecesarias. Ahora, es probable que lo necesite, tal vez, pero dice, ahora, espera, no me voy a endeudar, porque hay gente que coge, entonces comienza a prestar dinero al gota a gota, y ¿sabe qué? Le prestan 1 millón al gota a gota, y terminan pagándole 3 millones de pesos al gota a gota, arruinado, acabado, maltratado, afligido y endeudado. ¡Aló! Aquel que le presta plata un gota a gota al 20, al 15, a lo que sea por ciento, no es sabio. No es sabio. No está usando la sabiduría de Dios. Hay que ahorrar. Hay que ser sabio para ahorrar. Usted sabe que usted no puede gastarse más de lo que usted gana. Pero hay gente que se gasta más. No porque a todo el mundo quiere poner contento. Aquí no hay que contentar a todo el mundo. Aquí hay que contentar a la familia. Pero la familia se reúne y le dice, familia, en este mes no hay para esto. Vamos a esperar, familia. Sí, esto está bien, pero ahora no hay. Yo no puedo, porque si yo me meto en un lío de préstamo, entonces cuando venga a pagar el préstamo no me alcanza la plata y quedo endeudado y quedo mal y peleando con el esposo y peleando con el uno y con el otro. Aló. Se necesita de sabiduría para administrar los dineros. Se necesita sabiduría para administrar los recursos económicos. Porque de lo contrario tú quedas en la bancarrota. Hay gente que dice, es que para allá me llamó porque el tío tal. Mire, si yo no puedo ir para allá, que el tío se murió, yo no voy. ¿De dónde voy a prestar plata? Y si lo que voy a ganar el día siguiente me lo voy a gastar, entonces ¿cómo queda mi familia? Yo mando, mire, yo no puedo ir, yo lo siento, pero hay gente que para todas partes se va. Hay gente que a todo esto va. Hay cosas que hay que darle cortar. Hay cosas que cortar. Si yo no puedo ir a un lugar, yo no voy, porque sé que me voy a gastar un dineral, me va a servir para toda una semana. Aló. Hay que ser sabio, sí, cierto. Hay que ser sabio. Y hay que ahorrar para poder esas cosas. Pero a veces no hay que decirle todo, sí, a todo. Aló. No hay que decirle sí a todo siempre, ¿no? Hay cosas que tienen que esperar. Hay cosas que tienen que esperar su momento. Pero donde tú tengas que endeudar, entonces el compromiso va a ser tan grande que tú no vas a ver cómo resolver el asunto. La situación se te pone complicada, amado hermano. Entonces, ahora, hay muchos creyentes. El don de sabiduría es útil ¿para qué? Para gobernar. Pero no solamente el don de sabiduría es útil para gobernar, sino que el don de sabiduría es útil también para aconsejar rectamente. Aló. Para aconsejar, ¿me estaba escuchando? Para aconsejar rectamente. ¿Sabe por qué? Hay creyentes que no saben aconsejar. Hay creyentes que dan un mal consejo y en vez de enderezar al otro, lo que lo tuercen es más. No saben aconsejar, y para poder aconsejar exactamente y certeramente se necesita de mucha sabiduría. Hay gente que dice, mire, esa mujer déjala, o ese hombre déjalo. Se está actuando en la carne, está actuando de una manera carnal, de una manera terrenal. Más bien vamos a indagar cuál es el problema, vamos a investigar, vamos a ver el asunto, por dónde es que le instalamos el coco, cuáles son las raíces de los problemas, qué es lo que hay que hacer, cómo dar un consejo sabio. Hermana, le oriento, no tomo decisiones por ella ni por él, le oriento. Bueno, usted puede hacer así, mire.
como así, y estamos hablando, porque no es un día, eso es hay que estar constantemente aconsejando a una persona que tiene problemas, ya sea de familia, ya sea de hogar, o cualquier situación que se le presente, siempre que hay una palabra sabia a esa persona, sí, sin insultos, sin mucho menos, sin dañarla. Hay que ser sabio para aconsejar. No todos saben aconsejar. Amén. Mire, ¿qué consejo le puede dar un creyente a otro que dice, mira, yo no necesito ir a la iglesia para estar bien? ¿Qué consejo bueno le puede dar? Mire, la verdad es que yo estoy mejor que otros allá, que van allá. Eso, ¿a quién edifica eso? Ni al diablo. ¿A quién edifica esas cosas? Lo tenemos que tomarnos serio, hermano, interesar. Por eso yo puedo escuchar a la gente, pero si yo veo que lo que me está diciendo no va de acuerdo a la palabra, no va de acuerdo con mis convicciones, yo aunque no le diga no, yo digo, esto por aquí no va. Esto por aquí no va. Hay que ser sabios para aconsejar. ¿Cuánto le dan la gloria de Dios? Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos clientes que actúan de manera emocional. Se dejan llevar por las emociones. Y una persona sabia no se deja guiar por las emociones. Una persona sabia deja a un lado las emociones. Y de pronto si hay un problema, él dice, un momento, hay mercado, negocio, es ahí donde hay que dejar a un lado las emociones, amado hermano. Dios nos ha dado y nos da la palabra de sabiduría. ¿Sabe para qué? Para manejar asuntos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para manejar los asuntos. Y a través de esos dones buscamos soluciones. Por ejemplo, la persona viene con problemas y dice, mira, las cosas no son así. Las cosas no son así. Cálmate. Lucha por tu hogar. No abandones tu familia todavía. Aguanta. Sé prudente. No te dejes llevar por los celos. No te dejes llevar por cosas. Más bien pídele a Dios que te ayude. No que ese negocio no da. ¿Es bueno o no? Bueno, se necesita mucha sabiduría para no dejarse llevar por las emociones. Porque hay gente que es emocionalista. Sí, el negocio me pintó bueno y pinto pone. Y resulta que ese negocio no le va a ayudar. O porque no sabe administrar bien, o porque no es el negocio que va a dar. ¿Sí? Ponen el negocio, pierden la plata y quedan debiendo. ¿Qué es eso? No ser sabio. Si yo sé, primero me indago. Y no solamente eso, sino que si tengo la plata del negocio, yo no puedo tomar la plata del negocio para otra cosa, sino para invertirlo en el negocio, porque es la plata del negocio. Al menos que me deje la ganancia sí me la puedo gastar, pero el capital no puedo cortarlo. ¿Aló? El capital ni lo puedo prestar, ni lo puedo fiar, ni lo puedo dañar. El capital tengo que seguir invirtiendo. Y parte de las ganancias también. Y parte de las ganancias van para los gastos, claro está. Entonces tenemos que ser muy sabios para los negocios, inclusive, para administrar las cosas, amados hermanos. Hay gente que no gana mucho dinero, pero vive bien y feliz porque sabe administrar. Gente que gana demasiado, pero está endeudado por donde quiera que metan la cabeza, porque no sabe qué administrar. Yo no sé a quién Dios lo está hablando. Dios me está hablando a mí también. Ya me habló primero, porque yo sé que más de uno le puede estar hablando Dios en esta mañana, porque esta palabra la conseguí en la presencia del Señor. Y la palabra sobre las dos sabidurías, tremendo. El don de sabiduría se da consejos sabios para actuar. Toma decisiones. La persona sabia sabe tomar decisiones sabias. La persona sabia sabe cómo hacer las cosas, pero muchos toman decisiones erróneas. ¿Sabe por qué? Porque se dejan llevar ¿de qué? De las emociones. Uy, este negocio da. Uy, que tal cosa. Uy, yo voy a comprarme esto. Se emocionan demasiado. Y no, fracasan. Las emociones hay que dejarlas a un lado y hay que actuar con sabiduría y con prudencia. ¿Para qué? Para actuar. Luego las personas cuando fracasan están llenas de rencor, de amargura, de resentimiento ahí. Ahora, cuando las personas nos cuentan un problema, tenemos que ser muy sabios para dar el consejo acertado. ¿Sí? Tenemos que ser muy sabios. Decirle, hermano, yo opino, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. El don de sabiduría, ¿sabe para qué más es útil?
estoy hablándole. El don de sabiduría, ¿sabe para qué más es útil? Para diseñar. ¿Y diseñar qué? Cosas. Para diseñar cosas, y no solamente para diseñar cosas como vestidos, ropas, utensilios, para innovar, para inventar negocio. De la sabiduría también es útil para eso. Hay gente que tiene para inventar, para innovar en los negocios, para inventar, para crear ciertas cosas, una moda diferente a la que hay en el mercado. Ejemplo, para diseñar la ropa de los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo diseñó? Hubo gente que experta, gente que trabajó el oro, la plata, el bronce. Allá en Éxodo 31, en el capítulo 31, versículo 1, me llama la atención lo que Dios le dijo a este hombre. Creo que fue el mismo Moisés, cuando dice 31:1, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por tu nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, para trabajar plata, para trabajar el bronce, en artificio de piedra, para engastarla, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Uriah, hijo de Isaná, de la tribu de Dan, y lo he puesto con sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que les he mandado. Oiga, tremendo. Y uno se queda espantado. Hay una cantidad de textos que hablan sobre eso. O sea, que la sabiduría sirve para diseñar cosas. El bruñido del oro, de la plata, del bronce, para hacer una arquitectura, para hacer cosas extraordinarias. Y Dios le dijo: yo he puesto corazón sabio en fulano de tal. Y hay gente, oígase bien, hay gente que tal vez no ha ido a una universidad, hay gente que tal vez no ha ido a un colegio, pero tiene una sabiduría innata dada por Dios para hacer diseños, para hacer cosas que le quedan mejor que el que ha ido a estudiar. Aló. Amén. Es la sabiduría, donde sabiduría es útil para qué? Para diseñar cosas. Por eso la Biblia dice que también la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, dice Proverbios 14:1. Mire, el don de sabiduría, amado hermano, se aplica a todas las áreas de la vida, para innovar, para inventar, para crear negocios, para crear empresas, para crear productos. Hay gente que saca productos raros, le coge la flor, la machuca, le echan una cantidad de cosas ahí que aroma y comienza a preparar cosas para vender. Y para finalizar, quiero decir, ¿cómo podemos tener esa sabiduría? Fácil. La Biblia dice en Santiago 1:7, ¿verdad? 1:5. Si a alguno le falta sabiduría, pídele a Dios y Él se la dará, ¿qué? Sin reproche alguno. La sabiduría es necesaria para gobernar aún nuestra propia casa, para gobernar nuestra propia vida. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hay que pedir la sabiduría, hay que adquirir. Ante todo se nos ordena adquirir sabiduría. Ante todo antes de que usted quiera dinero, antes de que usted quiera un negocio, antes de que usted quiera algo, pida primero sabiduría, porque con la sabiduría vendrán las demás cosas. Mire que lo que le pasó a Salomón, le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio riqueza, porque Dios está en la riqueza, la sabiduría, y todo bueno está en Dios. Amén. Entonces el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios es el apartarse del mal. Dice: bienaventurado, Proverbios 3:13, el hombre que haya la sabiduría. Los labios de los sabios esparcen sabiduría. Bienaventurados los que hayan, ¿qué? La sabiduría. Amado hermano, tal vez tú estás equivocado. Tal vez has cometido muchos errores porque te has dejado llevar por las emociones, porque has usado la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Bueno, hay una sabiduría pura, amable, benigna, buena, misericordiosa, que viene de arriba de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Y Dios dice: si a alguno le hace falta esa sabiduría, pídamela, que Dios se la dé sin reproche. Amén.
sabiduría hasta para caminar. Amén. Porque si usted va a caminar todos los días, es tipo ahora. Necesitamos sabiduría para hacer las cosas, para cocinar, para vestirse, para crear cosas. Necesitamos sabiduría para ordenar cosas. Yo no sé cómo estás tú en esa área de la sabiduría, o qué clase de sabiduría estás utilizando, pero yo quiero decirte en esta mañana, no eches en saco roto lo que la Biblia dice de las dos sabidurías. Y cada vez que estés hablando, y cada vez que estés actuando, y cada vez que estés haciendo algo, diga: ¿qué sabiduría estoy utilizando aquí en lo que estoy haciendo? ¿Qué sabiduría, qué clase de sabiduría estoy colocando, aplicando cuando estoy hablando o cuando estoy haciendo las cosas? Tú tienes que discernir, amado hermano, para que el diablo no te engañe con su filosofía, con sus cuentos raros, para que el diablo no te engañe con las cosas y las mentiras, porque tú tienes que hablar verdad, y la verdad es Dios mismo. Aleluya. Amén. Nos ha colocado en pie y aplaudo al Señor. Aleluya. Oh, bendito la gloria del Rey. Cuán importante es la sabiduría que viene de arriba de lo alto, amado hermano. Yo no sé si tu hogar está mal por falta de sabiduría. Yo no sé si tu negocio está mal por falta de sabiduría. Yo no sé si te ha ido mal en la vida porque no has sido sabio, porque te has hecho sabio en tu propia opinión. No has escuchado el consejo de los demás, no has escuchado lo que otro tiene que decirte, y menos has escuchado a Dios. Ay, Shakatarrababasamahai. Oh, Rabababasikatasamahai. Padre, aquí estamos delante de ti en esta mañana. Oh, que la gloria de Dios está cayendo. Veo cosas que caen como un sereno del cielo. Veo como si se desgajara una lluvia en este lugar. Ay, Shakatarrabaha. Hay presencia del Altísimo en este lugar. La gloria del Rey está aquí. Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos, que seamos inteligentes, que seamos sabios, que seamos entendidos, expertos. Aleluya, bendito la gloria del Rey. Ahí donde estás, comienza a clamar. Si te falta la sabiduría que viene de lo alto, si te falta la sabiduría que viene de Dios, pídesela en esta mañana. Creo, te has equivocado, admítelo. Dile: Dios, hasta aquí llega mi sabiduría terrenal. Hoy comienzo, Señor, a buscar la sabiduría que viene de arriba, la sabiduría que viene de lo alto. Ay, Shababacanda Rabasoja, en el nombre de Jesús, en esta mañana se rompen los cerrojos, se rompen las cadenas, se rompe toda obra del diablo, todo cascarón que ha estado endurecido se quiebra, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Padre, necesitamos la sabiduría de lo alto. Necesito más sabiduría para guiar al rebaño de Dios. Necesito más sabiduría para exponer tu palabra con denuedo y
bendición.